Bueno, dicen que la cortesía del filósofo es su claridad. Esperemos hacer honor a lo que se dice. Lo primero que voy a hacer es clarificar el asunto, es decir, voy a mostrar primero 4 tipos de leyes y decir en dónde se enmarca la ética, para posteriormente decir cómo es que aborda los problemas de ética ambiental. Es decir, lo primero que voy a hacer es decir en qué instancia entra la ética, porque quizá muchos nos podríamos preguntar, y en realidad la ética tiene que ver algo que ver con nuestra resolución de problemas relativos al cambio climático. Claro, la respuesta es sí. Sin embargo, vamos a dar la justificación. Lo primero es dar la distinción en leyes. No voy a decir cuáles se pueden reducir a otras, es decir, no voy a decir si las leyes metafísicas se reducen a las lógicas. Ha habido trabajos, por supuesto. Aquí no lo voy a hacer. Pero basta con que entendamos en qué consiste cada una de estas y saber la diferencia, para posteriormente que la explicación sea muchísimo más clara. Primero, bueno, tenemos las leyes lógicas, el principio de identidad. X igual a X, punto. Eso es todo, la mínima reflexividad. Principio de no contradicción, no es el caso que P y no P, es decir, no es el caso que esté dando la potencia y no esté dando la potencia. Pues en caso de violarlo, bueno, ocurren cosas extrañas. Lógica difusa. Un compañero mío trabaja modelación de cambio climático. Lo menciona porque, bueno, las lógicas son demasiado amplias y nos permiten hacer grandes cosas. Bastien ha hecho modelación de cambio climático con lógicas difusas para ahorrarnos tiempo, esfuerzo, dinero en la toma de decisiones. Es decir, es muy importante. Y en este caso tenemos las leyes lógicas. Después siguen las leyes metafísicas. Nada más basta con saberlas. No nos vamos a meter en los problemas en qué las solemos ocupar. Son muy importantes e interesantes, pero no vamos a meternos en el tema. Basta decir con que X es necesario, sí, solo sí. X permanece en todos los mundos posibles en que X existe. Suficiente. X es posible, metafísicamente, sí, solo sí. Es el caso en al menos uno de todos los mundos posibles. Así se expresan al menos las leyes metafísicas. Les digo, suelen utilizarse para otras cosas, por ejemplo, estructuralismo de la ciencia, pero no nos meteremos en ese asunto. Luego siguen las leyes físicas, son la base que solemos utilizar para dar predicciones y descripciones del cambio climático. Por eso son descriptivas y predictivas. Nos dicen fuerza igual masa por aceleración. Un hecho, punto. Eso es todo. Una simple descripción. Esa no es una ley lógica, no es una ley metafísica, simplemente es una ley física. Y bueno, les digo, las instancias de este tipo de leyes las encontramos en la modelación o predicciones de cambio climático. Nos dicen el cambio climático, o más bien el clima, va a cambiar dentro de 100 años. Predicción. El clima está así. Descripción. Eso es todo. No hay más. Y al último aparecen las leyes normativas, leyes éticas, leyes políticas, jurídicas. Esas nos dicen qué debemos hacer. No encontramos hechos. Ha habido gente que haya pensado que hay hechos acerca de las leyes normativas. Son esencialistas, pero no nos meteremos en ese punto. Estos son simplemente deberes. Los postulamos. ¿Son racionales o irracionales? Puede ser. Hay algunos que son racionalistas respecto a nuestros deberes y otros son irracionalistas, es decir, que no tenemos razones para postular deberes. Sin embargo, las leyes normativas existen. Política, ética. Aquí hay, bueno, en la tercera formulación del imperativo categórico kantiano, no utilizar a las personas como medios. Eso es suficiente. La ley general del equilibrio ecológico y protección, políticas, después las jurídicas. Ahora bien, si yo les pregunto, ¿por qué debemos mitigar el cambio climático? ¿Ustedes qué me responderían? Permítanme pasar a sus lugares y al menos contéstenme con 3 palabras, por favor, para que sea muchísimo más rápido. ¿Por qué debemos mitigar el cambio climático?
a rescatar al medio social, al ambiente y a la naturaleza. Perfecto. ¿Por qué debemos mitigar? Porque con ello se establece la vida nuevamente, ¿no? Perfecto. Por favor, Rafael. Calidad de vida. Calidad de vida. Tenemos muchas respuestas. Unos dicen calidad de vida de las personas. Medio ambiente, es decir, la naturaleza, al menos en cierto sentido. Así estamos los éticos ambientalistas. Estamos en dos bandos. O son razones antropocéntricas o no antropocéntricas. Antropocéntricas es por los seres humanos mitigamos el cambio climático. O por la naturaleza no debemos mitigar. Entonces, bueno, antes de seguir avanzando, nada más vamos a clarificarlo completamente. Cuestiones de deber, como preguntas de por qué debemos mitigar el cambio climático, son normativas. No, y si no pueden ser reducidas a otras, entonces no nos van a dar la respuesta la ciencia. ¿Sí me explico? Si las leyes científicas son de otra índole y además las leyes normativas no se pueden reducir a las científicas o a las lógicas o a las metafísicas, entonces debemos de buscar argumentos éticos de la razón de por qué debemos mitigar. Y en caso de que tengamos argumentos reduccionistas, podemos apelar a ellos. No entraremos en ellos, ¿eh? Entonces tenemos éticas ambientales antropocéntricas y no antropocéntricas. ¿Cuál elegir? ¿Cuál es el mejor postor? ¿Quién da los mejores argumentos? Ahí necesitamos evaluar, estar constantemente revisando lo que nos dicen, porque la clarificación teórica tiene implicaciones prácticas muy fuertes. No son cuestión de niños. Es decir, si nosotros decidimos apostar por éticas antropocéntricas, inmediatamente vamos a negar las no antropocéntricas. Pero, ¿y qué nos dicen? Bueno, las antropocéntricas dicen, todos llegamos al mismo punto, mitigar el cambio climático. ¿Por qué nos preocupamos si el ambiente natural tiene un valor? Cuidémoslo, por los seres humanos. Lo demás viene sobrando. Eso es todo lo que nos dicen las antropocéntricas. Las no antropocéntricas son un poco más amplias, porque principalmente están criticando lo que hemos venido haciendo durante años, que es antropocentrismo. De hecho, el cambio climático es un problema muy reciente, lo cual no quiere decir que sea muy interesante. Entonces, la humanidad apenas está cuestionando eso, el antropocentrismo y el papel del hombre. Y por eso hay más explicaciones acerca de esto. Por ejemplo, ecología profunda, Ernst dice, el ambiente natural tiene valor en sí mismo, y como tiene valor en sí mismo, debemos respetarlo, como a las personas. Recordemos el imperativo categórico kantiano. Nos dice, no utilices a las personas como medios, no utilices al ambiente natural como solo medio. ¿Un medio de qué? Bueno, de producción, de uso. Agarramos al árbol, lo talamos y, bueno, hacemos un estrado. Punto. Eso es todo. Entonces nos dice Ernst, el ambiente natural tiene valor en sí mismo. Luego, el ecocentrismo. Es algo muy similar a la ecología profunda, pero es distinto. Nos dice, la naturaleza, es complicado el concepto también, habrá que revisarlo, sin embargo aquí no lo haremos, se autorregula, y como tiene la capacidad de autorregulación, entonces debemos de respetarlo. Me gustaría entrar en detalle en todos los argumentos que dan, pero no se puede, nada más vamos a hacerlo más expositivo. Si gustan las preguntas, pues ya al final. Ecofeminismo. Esta es principalmente una crítica. Dice, el patriarcado es la causa de nuestro actual deterioro ambiental porque fomenta el liberalismo, por ejemplo, el neoliberalismo y el capitalismo. Entonces ellas critican, bueno, perdón, los ecofeministas critican esa postura. Ellas las personas. Animismo. El animismo nos dice, solemos utilizar las cosas siempre como medios, como instrumentos. Eso nos ha quitado la capacidad de ver al mundo como algo más que un simple instrumento. En realidad, bueno, los argumentos son muchísimo más fuertes, pero esa es la idea básica, utilizar las cosas como un mero instrumento y ya. La naturaleza es energía. Vemos un riachuelo, bueno, vemos una cascada y energía. El aire, energía. O sea, bueno, energía, ¿qué más da? Y el sociocentrismo es
la capacidad sintiente de las cosas, es decir, solamente tenemos deberes con aquello que puedes sentir. Eso es todo. Si las plantas no sienten, los árboles no sienten, bueno, nosotros no los echamos, punto. No sienten. Eso es todo. Ahora bien, ¿qué se siguen en sus estrategias políticas? No todos tienen las mismas implicaciones. Hay muchísimo más, pero nada más quise destacar al menos 3. Educación ambiental. Arnaiz y Peña nos dicen que debemos educar a las personas desde que son pequeñas para que en ellos se les fomente un respeto por la naturaleza. Es decir, desde preescolar hasta universidad, porque consideremos, quizá algunos biólogos, algunas personas que estudian veterinaria pueden ver las cosas como simples objetos, es decir, ven la célula y bueno, un objeto de estudio. Ven el conejo y un objeto de estudio, pero no tienen empatía por él. No digo que todos, pero puede ser el caso y debemos evitarlo. Entonces dice Arnaiz y Peña, bueno, hay que educarlos. ¿Desde cuándo? Desde niños. Es decir, hay que ponerlos en contacto con la naturaleza. Los niños, bueno, entran a preescolar y el único contacto que tienen con la naturaleza, pues quizás el perro tirado en la calle, quizás sin una pierna, en un árbol seco, pero ya no entran en contacto con la naturaleza. Entonces la idea es educarlos, desde preescolar hasta universidad. La reducción poblacional es un tema tabú. Les preguntas, bueno, la población es un gran problema para nuestro actual deterioro ambiental. Ellos piensan que queremos matar a la población. Hay otras formas también de abordar el tema, por ejemplo, control poblacional. Pero, ¿qué medios utilizamos para el control poblacional? Coercitivos, de premio, condicionales. No lo sé, escogen el que ustedes más quieran y las consecuencias que ustedes quieran, porque dependiendo del condicional que ustedes escojan, bueno, la consecuencia que ustedes van a terminar decidiendo. Y al final, bueno, los derechos de acceso y no privatización. Brian Norton nos dice, el punto no es privatizar nuestros recursos, el punto es controlar el acceso a los recursos. Bueno, él es un ético ambientalista antropocéntrico y dice que, bueno, nuestros deberes con el ambiente están en función de la cantidad de recursos disponibles. Si hay gran cantidad de agua y para la población existente, entonces nuestras restricciones morales serán demasiado laxas. En cambio, si escasea el agua y la población es demasiado alta, entonces nuestros deberes son muchísimo más restrictivos. Y él dice, hay que controlar el derecho de acceso. Los economos, algunos dicen, no, hay que privatizarlo y darlo poco a poco. No es verdad. Porque si lo privatizamos, bueno, ¿por qué no acabarlo entonces? Digo, pensémonos en términos económicos. Si podemos sacar grandes beneficios del petróleo teniendo la obra, privatizándolo, ¿por qué no hacerlo? Quienes deciden eso tienen el poder, ¿por qué no hacerlo? En realidad, había muchas otras formas de abordar el problema. Es decir, quizá no tengamos un deber, quizá nada más lo hagan porque quieren, porque sí. Es decir, pensemos, vamos a mitigar el cambio climático. ¿Por qué? Porque me reporta dinero. No es un deber, pero me reporta dinero. Sin embargo, ¿por qué no preocuparnos por algo que es, por decirlo de algún modo, el pináculo más alto de la humanidad? Es decir, dudo que sea el conocimiento. Tenemos instancias de conocimiento en los animalitos. Por ejemplo, tienen la idea de la ley de causalidad. Les quema algo, no se vuelven a acercar, no están soquetes. Saben. Sin embargo, vemos que se matan. Si nosotros lo hacemos ahora, aquí mismo, parece algo raro. Entonces, las cuestiones de deber son muchísimo más fundamentales. Y si queremos al menos convivir y desarrollar unas políticas sanas, ¿por qué no hacerlo desde sus implicaciones éticas? Perdón por el uso de la siguiente metáfora, un poco accidentada, pero podríamos decir que la ética sería como la sal, la salecita de la comida. Es decir, si le echas poco queda así como muy insípida. Si le echas un buen,
se echa a perder el plato. Al final de cuentas, pues hay que echar a un buen punto para que quede perfecto. En ese sentido, pues hay que utilizar bien la ética para utilizar las implicaciones políticas y que quede algo chido y no algo marginal. Bueno, eso sería todo y ya, gracias.